Rubén Seminari, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Rubén, bueno, llegamos a Darregueira para charlar con vos por primera vez, creo que no va a ser la última, y cuando uno se pone a analizar el tema del nazismo en la República Argentina, debe remontarse, creo yo, a lo que fue la Primera Guerra Mundial, a algunos hechos bélicos que hubo cerca de la República Argentina o en territorio nacional. Es así, ¿verdad? Sí, tal cual como vos lo describís. Parece insólito porque cuando hacemos referencia a la Guerra de Malvinas pensamos en 1982, ¿no? Pero en realidad la primera batalla de Malvinas fue en el año 1914. Estamos hablando plena guerra, Primera Guerra Mundial, que había iniciado allá por mediados de año, y sobre el fin de 1914, en diciembre estamos hablando, hubo un gran enfrentamiento, una flota alemana que se encuentra con una flota inglesa, y acá tengo un problemita de transmisión, ya estamos, ahí está. Nos vamos a encontrar con que había una flota alemana en el Pacífico, en la costa asiática, y que iniciada la Segunda Guerra Mundial se la movilizó para ir hostigando a los mercantes aliados, pidiéndole que no entren en conflicto. Y esa flota, sobre el fin del año 14, se concentró sobre la isla de Pascua, en Chile, y ahí se desarrolló una de las batallas importantes de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla de Coronel, donde la flota británica, después de muchísimos años, pierde dos importantes barcos. Nos tenemos que un poco también retrotraer a esa época, ¿no? Estamos hablando de barcos a vapor, que andaban a carbón, donde las comunicaciones no existían. O sea, la forma de comunicarse de un barco era poder bajar a tierra por algún sistema de inteligencia, o directamente dirigirse a un puerto neutral y por carta o telegráficamente poder comunicarse con Alemania, o con Inglaterra en el otro caso, con lo cual era muy difícil transmitir órdenes, ¿no? Con lo cual la capacidad de decisión que tenían los comandantes era absoluta, eran ellos los que decidían de alguna manera cuál iba a ser el recorrido y lo que iban a hacer. Pues los alemanes triunfan en el combate de Coronel, frente a las costas chilenas, entran a Valparaíso, una flota con cinco cruceros y barcos de apoyo. La comunidad alemana ya era importante en Sudamérica, a principios del siglo pasado. Argentina, recordemos que al inicio sobre el año 1900 vinieron muchos alemanes del Volga, pero también había muchos alemanes de la propia tierra alemana, y empresas que ya se estaban desarrollando en el país y en Chile. Bueno, la colectividad alemana los recibe, y el comandante, von Spee, que era el jefe de la escuadra, decide pegar la vuelta por Cabo de Hornos y tratar de volver a Alemania. Estaban complicados, no se podían comunicar, habían gastado ya mucha munición en el combate de Coronel, pero de alguna forma venían felices porque habían logrado un tremendo triunfo sobre una de las flotas más importantes del mundo, que era justamente la flota británica, ¿no? Cuando pegan la vuelta por Cabo de Hornos, deciden ir a Malvinas, que Malvinas en ese momento era un centro de apoyo naval importante para la flota británica. Lo que no sabían era que los británicos los estaban esperando, con buques muy modernos para la época. Insólitamente, uno de los barcos se llama Invisible. Recordar a la gente que el último misil Exocet de la Guerra de Malvinas, un avión argentino lo invoca al portaaviones Invencible, tenía el mismo nombre. Así es. Bueno, ese barco era muy moderno para la época. Persiguen a la flota alemana y en pocas horas terminan hundiendo a la mayoría de sus barcos. 4 naves. Hay 1.800 muertos. Los ingleses habían tenido también 1.600 muertos en Coronel. Estas locuras de la guerra, ¿no? Y Tremendo. muere el almirante Graf-Spee, y mueren sus 2 hijos que comandaban otro de los barcos. O sea, toda la familia Spee muere al frente de sus barcos, se hunden con el barco dentro de la vieja tradición marina, ¿no? Esa en la batalla de Malvinas, luego de la batalla de Coronel.
Exactamente, estamos Claro, hablando del día 8 de diciembre de 1914. claro, en Primera Guerra Insólitamente, Mundial. a todo este tremendo combate, hay un barco que logra huir de esa batalla. Y acá la historia, ahí empezamos con las verdades y los mitos, ¿no? Porque muchas veces las historias oficiales no coinciden tampoco con la historia revisionista. Hay un barco que logra escapar, el Dresden. El Dresden era un barco que había estado en México a principios de año y se dice que estaba transportando un tremendo tesoro que venía de México. Ajá. Ese barco, hay una historia que dice que atravesó enseguida el estrecho de Magallanes, escapando a la flota británica que lo estaba buscando denodadamente, y se fue escondiendo en fiordos chilenos durante meses. Hay otra historia que dice que pasó primero por San Antonio Oeste. Hay un buzo local, Tony Brochado, conocido por seguramente muchos de los que nos están escuchando, Sí, claro, hemos charlado porque fue muchas uno de los veces. que... Hemos charlado muchas Ajá, veces bueno, aquí en el programa. Tony en su casa tiene un pequeño museo y entre esas pertenencias que tiene, que él fue encontrando en el litoral atlántico, tiene una botella de cerveza Corona que se hacía en México y que justamente coincide con la época, es de comienzo del siglo. Con lo cual él hace referencia a que tal vez esa botella sea parte de ese buque que había venido desde México y que hay algunas referencias que hubo un barco alemán que estuvo en San Antonio Oeste que estuvo un mes, sobre todo porque tenía gente lastimada y que estuvieron trabajando en campos de la zona y que después se fue. El tema es que el barco aparece en las costas chilenas, los ingleses lo seguían buscando y a mediados del 2015, de 1915, es encontrado por la flota inglesa en la isla Juan Fernández. Ahí hay algún cruce de cañoneo y los alemanes deciden autohundirlo antes que sea tomado. Entonces bajan Claro. toda la tripulación y lo hunden. Hoy es un lugar donde va mucha gente a bucear. Está profundo, pero está muy cerca de la costa. Está a no más de 1 kilómetro de la costa. Y la tripulación del Dresden viene a una isla frente a Talcahuano, donde está prisionera, hospedada por Chile, que es el país neutral. La mayoría se escapan, y hay un personaje ahí, que en ese momento era un joven suboficial alemán, que es William Canaris. William Canaris fue después el jefe de la inteligencia de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y se Ah, escapa, anda por Argentina, se viene a caballo solito para el lado de Bariloche, y está hospedado un tiempo en la estancia San Ramón, que la estancia San Ramón, a los que les gustan estas historias, se sospecha de un Hitler vivo después de la Segunda Guerra, que estuvo por Argentina y justamente puede haber estado hospedado en esa estancia que está en la entrada de Bariloche. En ese momento era de un principado europeo, y después fue propiedad de familias alemanas, y bueno, hasta el día de hoy todavía estamos detrás si realmente estuvo o no estuvo, ¿no? Nos falta la foto de la época de Hitler ahí en la entrada de Bariloche, al lado de Yaguar. claro. Bueno, Eh, Abel Basti, un investigador del tema del nazismo de Bariloche, ha escrito mucho. Charlamos también en nuestro programa sobre ese tema, ¿no? Exactamente, bueno, Abel lo conozco, charlamos cada tanto, y bueno, sí, es uno de los que tienen esta teoría, ¿no? Y Claro, que es claro. avalada por otros, ¿no? Patricio Caramucho, Patrick Burnay, que fue el primero que sacó este tema con su libro El escape de Hitler, es otro de los referentes en esta temática. Y bueno, y Abel ha aportado con muchos relatos de gente de la zona, ¿no? Así es. Conocí alguna vez a un señor que le tocó hacer el servicio militar en el 45, que era descendiente de alemanes del Volga, y él me decía que los mandaban a cuidar campos en esa época. Todavía estaban en carpas, o sea, no existía la sede militar que hoy tiene Bariloche, y que cuidaban campos donde había gente que hablaba alemán, pero nunca supo quién cuidó, ¿no? Pero es muy insólito ese dato y coincidente con todo esto que se dice de alemanes en las zonas protegidos por las Fuerzas Armadas argentinas.
Claro, Rubén Seminari, bueno, estábamos analizando lo que fueron estas batallas navales, primero en Coronel, Chile, luego en Malvinas, entre alemanes y británicos. ¿Por qué nos tenemos que remontar a esa época para analizar el entramado del nazismo en la Argentina? Bueno, justamente este señor que te digo, que anduvo de recorrida por Bariloche y por esa estancia, fue nada más y nada menos que el jefe de la inteligencia nazi después durante la Segunda Guerra, ¿no? Era un hombre que hablaba castellano, que aparentemente estuvo un buen tiempo recorriendo la costa argentina, y entonces lo mismo que fueron soldaditos oficiales en la Primera Guerra, estamos hablando del 14, calculá que hasta el año 40 no pasó tanto tiempo, eran viejos conocedores de la zona, ¿no? Conocían a la Claro. gente, conocieron a empresarios de la zona, a gente de la propia embajada alemana, con lo cual tenían contactos y no era novedad después volver a ver submarinos, como se dice, en la década del 40 por las costas argentinas. Ese es uno de los primeros nexos que tenemos. Por otro lado, en Concarán, en San Luis, todavía no podría visitarla, una mina de wolframio. El wolframio es tungsteno. El tungsteno es un elemento que se utiliza para endurecer el acero. Así es. Esa mina funciona de antes del año 1900 y justamente la explotaron los alemanes. Había capitales alemanes asociados a una empresa que era de Rosario y explotaron el wolfram de ahí de la mina de Concarán, que iba hasta la ciudad de Mercedes, que está cerca, y de ahí en tren se la trasladaba a Buenos Aires, donde se embarcaba rumbo a Alemania, y allí se lo utilizaba, según se dice, en la fábrica de Krupp, que es una reconocida marca de cañones, sobre todo, y que fue parte del material con que se endureció el acero usado en los cañones durante la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial esa mina pasó a manos de Estados Unidos y el wolframio de Argentina endureció los cañones de Estados Unidos y de los aliados después durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de estas historias cruzadas que tenemos en la Argentina. Desde Concarán en San Luis. Es una mina que está abierta al público, abandonada, llegó a tener a comienzo del siglo unos 400, 500 operarios, y después ya cuando estaban las empresas americanas llegó a tener pasadas las 1000 personas, en un pequeño pueblo abandonado que la verdad que es interesante ir a conocerlo. Se puede acceder hoy dentro de esa mina, así que bueno, es parte interesante, además de ver el aspecto geográfico del lugar, esta historia, ¿no? También veíamos ahí en la fotografía, Rubén, un emblemático hotel que creo que está en Córdoba, ¿verdad? El Edén. Déjame ir un poquitito para atrás. Sí, El buque que halló y rescató que identificó a Lara San Juan, ¿te acordás que vino una empresa exploratoria que hizo la búsqueda submarina, año 2018? Al otro año fue contratado por un grupo de historiadores, instituciones de historia inglesas, y buscó los naufragios de esta batalla de Malvinas. Y dieron con el buque emblemático alemán, o sea, con el acorazado que lideraba, no me animo a pronunciarlo porque mi alemán es muy malo, que es ese que tenés ahí en la imagen justamente, claro. y en ese barco fue en el que murió el almirante Graspi. Ese almirante fue reconocido más adelante poniéndole su nombre a un barco, a un acorazado de bolsillo, que es el almirante Graspi, que es el barco que es autohundido en el Río de la Plata después en el año 39, a pocos meses de iniciada la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro, claro. Exactamente. En el Río de la Plata, creo que primero tiene o una avería o un desperfecto y luego decide el propio capitán del barco hundirlo, ¿verdad? Yo conocí al jefe de tiro del Graspi, que vivía en La Falda, a muy poquitas cuadras del Hotel Eden. Se llamaba don Friedrich Wilhelm Rasenack, conocido como el capitán Federico en La Falda. Y bueno, él me contaba, ellos venían de enfrentarse con una superioridad numérica de buques ingleses, se venían corriendo, persiguiéndose de Malvinas, y se habían enfrentado durante casi un día entero contra otros 3 navíos,
El Graf Spee tenía más poder de fuego y tenía más velocidad, pero tenían bastantes muertos a bordo y heridos, y tenían algunas roturas. Por eso decidieron ingresar a Uruguay, que era un puerto neutral, y allí la comunidad alemana argentina dio una mano importante, por lo que él me contaba. Fueron mecánicos que se repararon en ópticas de Buenos Aires parte del sistema de las miras del barco que estaban averiadas, y ahí hubo una muy buena jugada de la inteligencia y del embajador inglés, que transmitieron por todos los medios que habían llegado un portaaviones de refuerzo a la costa uruguaya y 2 barcos más, y que lo estaban esperando a que salga, ¿no?, para hundir. Se lograron comunicar con los altos mandos alemanes y le dieron toda la responsabilidad al comandante del barco que decida qué es lo que iba a hacer. Y era un barco que tenía, según me contaba don Rasenac, mucha tecnología para la época. Tenían un radar, que era una novedad, y tenían un sistema, podríamos decir, parecido a una computadora en el radar, que era sumamente avanzado, y el telémetro. El telémetro es un sistema que permite equiparar las oscilaciones del barco cuando uno apunta, digamos, cuando uno dispara. Claro. Y se dice que tenía también un sistema Enigma arriba, las famosas máquinas para encriptar información que usaba Alemania. Entonces, para no entregar toda esa tecnología, decidió hundirlo el barco. Además, convencido de que afuera había un poder naval muy fuerte y que no iban a poder luchar contra ellos. Entonces, ese día subieron la tripulación a un barco mercante, el Tacoma. El barco salió al Río de la Plata y estaba toda la gente en la costa uruguaya esperando el conflicto, ¿no? Un montón de gente, incluso había aviones con periodistas internacionales volando sobre el barco esperando que llegue a la desembocadura del Río de la Plata y se produzca el enfrentamiento con la escuadra inglesa. Y súbitamente el barco se detiene y bajan en lanchones unas 50 personas, entre ellas estaba quien conocí, don Rasenac, que lo que habían hecho fue el día anterior quemar toda la información en papel, todos los manuales, digamos, operativos del barco. Habían roto a martillazos todo lo que era relojería para que no quede ningún rastro que podría ser utilizado por los ingleses. Y habían armado un sistema de dinamitar el barco, que eran en diferentes lugares del barco concentración de munición. Diferentes tipos de municiones, con bombas con un sistema de explosivos a reloj, y bueno, lo hicieron estallar. La zona donde explotó el barco no tenía mucha profundidad, el barco quedó a la vista durante mucho tiempo, pero bueno, lograron el cometido de que los ingleses no puedan llevarse mucho del barco, porque lo habían destruido. Y toda la tripulación vino en lanchones de la empresa Delfino al puerto de Buenos Aires, donde una parte eran 1000 tripulantes, un poquito más, una parte quedó en la isla Martín García, hospedado, no prisionero, porque Argentina es país neutral. Esto ya estaba todo armado con la embajada alemana en Argentina, y una parte fue a Mendoza y San Juan y Santa Fe. Una parte de oficiales fueron al Hotel Eden en La Falda, y un año después una parte fue a Córdoba, lo que es Villa General Belgrano, que se llama Villa General Belgrano, porque los alemanes izaron la bandera alemana. Entonces llegó un ministro de Educación y dijo, bueno, a partir de hoy, en honor a nuestro creador de la bandera, esto se llama Villa General Belgrano. Claro. Y ahí nació la villa. Así es. Y el grueso de los otros 300 que estaban en la Martín García fueron destinados a acá, a la zona donde yo estoy, en la zona del sudeste bonaerense, de acá a unos 150 kilómetros, que es un hotel abandonado que ellos pusieron en marcha otra vez en Villa Ventana, muy cerquita de Sierra La Ventana. Así es. Así es. Un impresionante hotel. Hablamos en algún momento con gente de allí que nos contó toda esta historia de esta tripulación del Graf Spee que estuvo allí. A partir de esta llegada, Rubén, empiezan a salir a la superficie las vinculaciones que tienen empresarios alemanes, la embajada, distintas personalidades en diferentes lugares de nuestro país. Los que mencionamos, también hay varios en nuestra Patagonia, ¿verdad? Yo te diría que la relación más directa de Argentina con Hitler, antes de que sea el líder del nazismo,
es la dueña del Hotel Eden de La Falda. Ajá. El Hotel Eden de La Falda en el año 1912 fue vendido a los hermanos Heino, Bruno y Walter. Walter, en un viaje de Alemania hacia Argentina, unos años antes, 1909 aproximadamente, había conocido a doña Ida Bonfer. Doña Ida Bonfer era una mujer que había nacido en Rumania, se había casado muy joven en el norte de Italia, había tenido una hija y se había divorciado, en la época tuvo una novedad, había sido expulsada de la casa por su marido, había dejado a su hija ya, y los padres los mandan a hacer la América. En ese viaje hacia Argentina conoce a los hermanos Heino, pero ella tenía algún parentesco con la familia Hitler. Y conocía de chico a Adolfo Hitler. Ella era un poquito mayor que Hitler. Hitler, estamos hablando, nació en 1889, creo que nació Hitler, el 20 de abril, y se había nacido 5 años antes. Y mantuvieron contacto, correspondencia, y después de la Primera Guerra Mundial, año 20, ella empieza a viajar a Alemania con su marido, porque el hotel había sido muy, muy exitoso, venían todas las principales familias de la realeza europea, durante la Primera Guerra venían al Hotel Eden a La Falda, y todas las familias de la época de Argentina de más riqueza también pasaban por ahí. Y en el año 20 conocen al Hitler ya empezando a soñar con esta locura del partido nazi, y lo empiezan a acompañar no solamente anímicamente, sino también lo empiezan a acompañar económicamente, ¿no? Fue un respaldo. Yo he podido hablar con algunos de sus nietos, de doña Ida, y recuerdan cuando Ida los iba a ver en auto. Bueno, esta es una historia por demás interesante. Doña Ida y el marido, Ida una mujer para la época que tenía las riendas de la casa, digamos, salían en su auto, que era un Mercedes-Benz patente 001 de La Falda, se iban a Buenos Aires con un chofer y con una ama de llave, una dama de compañía, embarcaban el auto también, lo bajaban en Hamburgo, estamos hablando en la década del 30 esto, y se iban a ver a sus dos amigos, iban a ver a Hitler, por un lado, y también lo iban a ver a Goebbels. En su habitación de la casa de La Falda, en la cama matrimonial, en el respaldo de la cama había una foto de la familia Goebbels, para que esto demuestre un poco la gran amistad que había, ¿no? Ajá. Y después se iba a ver a Austria, a su hermana, y de ahí se iba al norte de Italia, donde estaba su hija, Sigune, con sus nietos, los Santa Croce. Por eso hoy los sucesores, Secchi, Santa Croce y Secchi son los sucesores de esta familia, que todavía quedan familia en la Falda. Con su auto, por supuesto, con su Mercedes-Benz. Volvía a Hamburgo, embarcaban en el Mercedes-Benz, bajaban en Buenos Aires y iban a La Falda, ¿no? Cuando uno dice, me fui a Europa en auto, no te cree nadie. Bueno, eso en los años 30 lo hacía. Claro, totalmente. Rubén, nos queda poco tiempo. Yo lo que te voy a pedir es, si podemos, cerrar una primera etapa y continuar, si querés, el próximo martes, a partir de donde dejemos ahora, para seguir desentrañando toda esta instalación del nazismo en la República Argentina. Estuvimos en aquellas batallas entre Gran Bretaña y Alemania, en Coronel, en las costas chilenas, en nuestras Islas Malvinas, luego lo que fue el autohundimiento del Graf Spee, a dónde fue esa tripulación y cómo empiezan a salir a la superficie las vinculaciones con Hitler en persona y también con el nazismo. No sé si nos queda algún otro elemento para incorporar y partir el martes que viene desde ahí. ¿Qué te parece? Nos queda un personaje más del nazismo que era argentino, Walter Darré. Ajá. Walter Darré, padres europeos que estaban por una cuestión comercial en la Argentina, el padre, la madre argentina, de descendencia alemana, nacido en Buenos Aires, criado en el barrio de Belgrano, vivió hasta los 10 años en Buenos Aires, de ahí fue a Alemania, y durante el Tercer Reich fue el ministro de Alimentos y de Agricultura. Y además uno de los ideólogos
de lo que se llamó Sangre y Tierra, ¿no? Que hablaba de la pureza racial, este plan macabro, antisemita, por un lado, y de hacer todo lo posible para que tengan los mejores seres, digamos, Alemania, y Sangre y Tierra, aumentar la cantidad de territorio y que la gente se vuelque al campo. Él escribía sobre ganadería, escribió mucho sobre los campesinos en el campo, una nueva vida con pequeñas granjas, digamos, y tuvo que ver con uno de los fundadores, junto con Himmler, con unas suerte de guarderías que había en Alemania, que estaban dirigidas solamente a las personas, a las mujeres de origen nórdico, donde se ayudaban a criar a los mejores ciudadanos que ellos creían que eran los mejores, con la mayor pureza aria posible. Incluso se elegían mujeres y se elegían los mejores soldados y era como una suerte de incubadora de niños, ¿no? Los chicos eran del Estado, no eran parte de la familia, digamos, y se los criaba con el objeto de que cuando terminara la guerra iban a ser el futuro del Tercer Reich, iban a tener la continuidad. De estas historias tremendas hay uno de los integrantes del grupo ABBA, que es justamente hija de este sistema perverso donde se lo trataba del día que nacían para adelante, que sean parte del Reich, ¿no? Con todo un tema ideológico, un tema de adoctrinamiento y de formación. Walter Darré fue parte de eso, sobrevivió a la guerra, fue condenado a 7 años en el juicio de Nuremberg y murió alcohólico y con un cáncer de hígado por allá en el año 53, pero bueno, por supuesto que un argentino tenía que ver en toda esta historia. Rubén Seminari, estamos en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el hundimiento del Graf Spee. Estamos casi viviendo el apogeo del nazismo en Alemania y estamos analizando estas vinculaciones que tiene con la República Argentina. ¿Te parece que lo dejemos aquí y lo continuamos en la próxima emisión, que puede ser el martes que viene también a las 11? Dale, ningún problema. Gracias por invitarme y la verdad es muy grato poder estar charlando con ustedes y contar lo poco que uno sabe de esto. Te agradezco muchísimo a vos todo este trabajo desinteresado, que compartas estas investigaciones que haces, que las compartas con nosotros, y te dejamos ahí en Darregueira, nos volvemos aquí al Alto Valle de Río Negro y de Neuquén. Bueno, abrazo grande, que tenga una buena noche. Acá estamos disfrutando de una lluvia espectacular que nos hacía mucha falta, así que escuchar la lluvia en el techo es una muy buena noticia. ¿Qué te parece? Bueno, dicen que viene para este lado también la lluvia, así que vamos a ver. Rubén Seminari, un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo, muchas gracias.